Bueno, vamos primero con un caso clínico. Es una paciente de 32 años, gesta 3 para 2, con un embarazo de 39 semanas de gestación. Acude por dolor tipo obstétrico. Es diabética tipo 1, está bajo tratamiento con insulina NPH, 10 unidades por la mañana y 5 por la tarde. Refiere tener un embarazo normoevolutivo. A la exploración física tiene 4 centímetros de dilatación con un 80% de borramiento. Aquí nos preguntan qué complicación es menos probable que presente este feto al nacer. Es una paciente de 32 años, es multigesta, es multípara, es diabética tipo 1. Como es diabética tipo 1, ha estado bajo tratamiento con insulina NPH. Ingresa por un trabajo de parto. Sin embargo, aquí me dicen, en esta paciente diabética tipo 1, ¿cuál es la complicación menos probable? Distrés respiratorio, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia o bajo peso al nacer. Ok, entonces la menos probable es un bajo peso al nacer. Las demás pues sí se presentan con frecuencia, que es la dificultad respiratoria, la hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia. Mande. Pero, por ejemplo, en la diabetes mellitus 1 no está relacionado el RCI. En algunas pacientes sí, pero no es del todo específico. Aquí dice nada más que es la menos frecuente, ¿va? Ahora sí, las complicaciones más frecuentes que presentan los hijos de madres diabéticas son productos macrosómicos, o sea, hay más macrosómicos que productos con RCI. Hipoglucemia, estos macrosómicos pues pueden pasar por una distocia de hombros durante el trabajo de parto, un distrés respiratorio, más que nada cardiomegalia los hijos de diabéticas tipo 1, policitemia, hepatomegalia e hipoplasia de colon izquierdo. Más adelante les voy a poner una imagen, ¿va? Mande. Por la alteración a nivel hepático que tiene que ver un poquito con la hiperinsulinemia y el producto al nacimiento. Acuérdense que las bilirrubinas están elevadas, ¿no? Y pueden persistir por efecto de la hiperinsulinemia. Bueno, aquí viene otro caso clínico más chiquitito. Es una paciente de 38 años, es añosa, es primigesta y tiene un embarazo del segundo trimestre, 27 semanas. Ustedes le hacen el tamiz de O'Sullivan. ¿Cómo realizarían esta prueba? Ajá. Y a la hora miden la glucosa. Entonces, glucosa en ayuno y 2 horas postprandial, descartada. Glucosa en ayuno y 1 hora postprandial. Glucosa 1 hora postprandial con carga de 50 gramos de glucosa. Glucosa en ayuno y 1 hora postprandial con carga de 100 gramos. Es con 50 y se mide la glucosa postprandial. Entonces, el test de O'Sullivan es considerado como una prueba de tamizaje para detectar diabetes gestacional. ¿En qué consiste? En administrar esos 50 gramos de glucosa por vía oral y medir los niveles de glucosa 1 hora después. Lo ideal es realizarlo en pacientes con bajo riesgo entre las 24 y 28, también en pacientes con moderado, y ya vimos que las de alto riesgo de acuerdo a los parámetros. La paciente trae resultados de tamiz de Sullivan. La glucosa a la hora después de esta administración de 50 gramos fue de 145. Mencione lo correcto. ¿El resultado es normal? ¿Es diabética gestacional?
Hay que realizar curva de tolerancia a la glucosa, midiendo la glucosa en ayuno y las 3 determinaciones posteriores a la ingesta de 100 gramos de glucosa vía oral, esto es decir, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, o dar tratamiento para diabetes gestacional. La respuesta es sí. Entonces, aquí como análisis tenemos que cuando el resultado de este tamiz de Sullivan arroja glucosas mayores a 140 miligramos por decilitro, ya se considera positiva y de ahí nos debemos de pasar a la curva de tolerancia a la glucosa, que la que más utilizamos es la de Carpenter-Coustan, que es la ingesta de 100 gramos de glucosa y hay que medirla en ayuno a los 60, 120 y 180 minutos. Bueno, el siguiente caso clínico dice, ya se le realiza la curva de tolerancia a la glucosa con la administración de 100 gramos de glucosa por vía oral. Les muestran los siguientes resultados. Ayuno de 90 miligramos por decilitro. A la hora, 185. A las 2 horas, 140. Y a las 3 horas, 120. La tabla normal, ¿cuáles son los valores? En ayuno, ¿cuál es el valor normal? 95. Aquí el ayuno está normal. A la hora, según la tabla, 180. Aquí a la hora está elevado. Va un valor. A las 2 horas, 155. Aquí, ¿cómo está? Normal. Y a las 3 horas, 140. ¿Está? Entonces, nada más tiene un parámetro. Diagnóstico es perfecto, intolerancia a los carbohidratos. Entonces aquí está la clasificación Carpenter-Coustan con la carga de 100 gramos de glucosa. Son los parámetros con los que vamos nosotros a comparar a nuestras pacientes. Bueno, aquí lo vuelven a poner y reafirman que solamente en caso de tener un solo valor se diagnostica intolerancia a carbohidratos. En las tablas anteriores, la del quinto consenso era 95, 180 y 155, ¿no? Esas, si tenían dos valores alterados, era diabetes gestacional. Si tenía uno, era intolerancia a carbohidratos. Y la de la IASDGP, que era la que venía mal en la guía, que era de menor a 92 la basal, 180 y 153. Con esa, con uno que tengan, ya es diagnóstico de diabetes gestacional. El siguiente caso clínico es una paciente de 32 años, es una gesta 6 con 5 partos, tiene un embarazo de 34 semanas. Diabética ya conocida, sin apego a tratamiento, sin apego a la dieta. Acude con cifras de glucosa de 201 miligramos por decilitro. ¿Qué van a hacer con esta paciente si les llegó a la consulta con 201? Saben que no le hace caso a la dieta, no hace ejercicio, ya es diabética de larga evolución, tiene 34 semanas. Señora, otra vez haga la dieta, voy a creer en usted. Regrese en una semana y vemos. La internan, la vigilan por 24 horas y en esa vigilancia de 24 horas inician insulina, calculan y ven si es la dosis adecuada y responde. Le dicen, no, sabe que ya está del alcohol, vamos a interrumpir el embarazo a las 34 semanas y de por sí su bebé tiene riesgo de dificultad respiratoria, porque le dé un poquito más de dificultad. O le dan cita en 2 semanas y le vuelven a pedir para estar bien seguro si ese 201 estaba bien. Entonces, ¿qué hacen con ella? La internan y empiezan insulina y hay que ajustarla de acuerdo a peso y como les dije, ¿va? Entonces, toda aquella paciente embarazada con descontrol metabólico requiere hospitalización.
Se hospitalizará toda paciente con glucosas mayores e iguales a 140 miligramos por decilitro o aquellas postprandiales mayores o igual a 180 miligramos por decilitro. Y se iniciará ya el manejo con insulina. Ya la internamos, pero pues también tenemos que calcularle la dieta. ¿Cómo le indicaría yo la dieta a esta paciente? Dieta para diabético más aparte hiposódica de 1300 kilocalorías. Dieta para diabético hiperproteica de 1700 kilocalorías solamente con una colación nocturna. Dieta para diabético de 1800 kilocalorías en quintos con colación nocturna. O dieta para diabético de 2200 kilocalorías solamente con colación nocturna. ¿Cuál es? ¿Quién dice otra cosa? Según el artículo, pero acuérdense que no deben de ser solamente 3 alimentos y una colación, sino entre desayuno y comida, metocolación, entre comida cena, metocolación y después de la cena, otra colación por el efecto Somogyi. Es la C. Que sí, por el artículo son 2200, pero no solamente es colación nocturna, sino debe ser hasta cuando ponen las indicaciones. Dieta para diabético con la colación en quintos. Entonces, aquí analizamos que pacientes con descontrol metabólico, que ya estén con tratamiento con insulina, la dieta se fraccionará en quintos con una colación nocturna para evitar la hipoglucemia. Debe incluir grasas poliinsaturadas y considerar el menor consumo de las grasas saturadas. Y bueno, otra vez, para repaso, diabetes gestacional, muchos pacientes tenemos esa predisposición genética o metabólica a adquirir diabetes durante el embarazo. La definen como intolerancia a los carbohidratos de severidad variable que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. Por eso la guía menciona que después de las 12 semanas hay que volver a tomar la curva para ver si se resolvió o no se resolvió. Y aquellas pacientes que ya eran diabéticas tipo 1 o tipo 2 se clasifican como diabéticas pregestacionales. El embarazo pues es un estado caracterizado por resistencia a la insulina y por lo tanto el páncreas, para intentar compensar esta resistencia, produce más insulina. Entonces es una hiperinsulinemia pero de baja calidad. Más aparte se suman las hormonas diabetogénicas que también son secretadas por la placenta, como es la hormona de crecimiento, la liberadora de corticotropinas, el lactógeno placentario humano, la progesterona. La diabetes pues es la endocrinopatía más frecuente durante el embarazo, tiene una prevalencia de 11.3%. En pacientes menores de 25 años va del 0.4 al 0.5% la incidencia y aumenta en aquellas mayores de 25 años hasta más de un 5.5%. Entonces, de todas las embarazadas diabéticas, el 88% son diabéticas gestacionales y un 12% son las diabéticas pregestacionales. Factores de riesgo: obesidad, historia familiar de diabetes en hermanos o los padres. Entre los antecedentes obstétricos, que tengan abortos de repetición, óbitos, una muerte perinatal no explicada, productos prematuros, malformaciones congénitas, polidrapnios macrosómicos o historia de distocia de hombros. Pacientes además que sean hipertensas crónicas, que hayan padecido en embarazos previos preeclampsia o inmunodepresión e infecciones como candidiasis, infección de vías urinarias. Y los mismos antecedentes en gestaciones previas de diabetes gestacional o solamente la intolerancia a los carbohidratos. Entonces va a haber aquí una relación
a la par de lo que es el aumento del lactógeno placentario humano y la resistencia a la insulina, que es lo que les comentaba que es más frecuente durante el segundo trimestre. Es por eso que hay que hacer estos tamizajes en pacientes con bajo riesgo entre la semana 24 y 28 de gestación. Volvemos a ver alteraciones a nivel de abortos espontáneos, polidramnios, hemorragias posparto en macrosómicos, preeclampsias, infecciones, aumento de cesáreas. Y en los productos aumenta la mortalidad perinatal por síndrome de dificultad respiratoria, prematuridad y traumatismos obstétricos durante el trabajo de parto. En aquellas pacientes diabéticas pregestacionales y están descontroladas, obvio va a aumentar el riesgo de abortos, malformaciones en los productos y en algunas pregestacionales la restricción del crecimiento intrauterino, aclarando un poquito lo del doctor. En las diabetes gestacionales un poquito más el riesgo, pero de macrosómicos y polidramnios. Y en ambas el riesgo de prematurez, preeclampsia, eclampsia, trauma obstétrico, aumento de cesáreas y mortalidad del producto en forma perinatal. Entonces, aquí, hijo de madre diabética son productos macrosómicos, más que nada en diabéticas tipo 2. Policitemia se produce más en hijos de diabéticas tipo 1. Distrés respiratorio en hijos de ambas. Cardiomegalias en hijos de diabéticas tipo 1 con mayor frecuencia, así como la hepatomegalia y lo que son trombosis de la vena renal. También hijos de diabéticas tipo 1, colon izquierdo hipoplásico y el síndrome de regresión caudal. En ambos, en forma postnatal, hipoglucemias, hipocalcemias y riesgo de distocia de hombros durante el trabajo de parto. Otra vez la detección, realizar en pacientes su carga de 50 gramos de glucosa entre las 24 y 28 semanas de gestación en pacientes con bajo riesgo. Se considera positiva, ahí sí tomar el valor ya sea de la guía de práctica clínica o de la literatura, está entre 130 a 140 en ayuno. Y si es mayor a 180 postprandial, la hacemos diagnóstica. Sin embargo, si sale positiva, hay que irnos a una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces tenemos del lado izquierdo cuadro azul, toda paciente entre las 24 y 28 semanas de gestación, hacemos el test de O'Sullivan administrando una carga de 50 gramos de glucosa y vamos a hacer la medición a lo que es la hora. Si sale positiva nos vamos a una curva de tolerancia a la glucosa que por Carpenter-Coustan son 100 gramos y ahí están los parámetros en el cuadrito morado. En ayuno 95, a la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Si de estos dos valores salen positivos es diabética gestacional. Si solamente uno es positivo hay intolerancia a los carbohidratos. Si aquí se reporta esta test de O'Sullivan menor a 130, pueden volverle a repetir a la paciente este test entre las 32 y 35 semanas, pero no es tan específico. Y si sale mayor o igual a 180, hacemos directamente el diagnóstico de diabetes gestacional. Y aquí viene, les digo, los marcadores de 130 a 140 en ayuno con esta carga del tamizaje. 130, en el artículo decía que tenía una sensibilidad del 90% y 140 más o menos en un 70 a 80%. O podemos hacer el diagnóstico de otra forma como lo hacemos en la población general. Glucemia en ayuno mayor o igual a 126 tomada en 2 ocasiones. Si yo le tomo a la paciente una glucosa ahí al azar a cualquier hora del día mayor a 200, hago el diagnóstico. La prueba del test de O'Sullivan con la carga de 50 gramos y postprandial está mayor a 180, hago diagnóstico. Curva de tolerancia a la glucosa que es Carpenter-Coustan o los siguientes dos tablas con una carga de 75 gramos. ¿Ya se las aprendieron? Ya.
Si un valor solamente en estas dos, si está alterado es intolerancia a carbohidratos, si dos están alterados es diabetes gestacional. Y la otra carga de 75 gramos, que el ayuno es menor a 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153 con 1. ¿No era 92 y 153? En la otra, esta es la del quinto consenso. Uh-huh. Entonces tenemos que arriba la prueba de 100 gramos es la única Carpenter-Coston, 95, 180, 155, 140. Abajo tenemos lo que es la de la ADA de 75 gramos, que es la de 92, 180, 153. Y la que vimos en la tabla anterior, que es la de 75 gramos, es la del quinto consenso. O sea, cambia ligeramente nada más la basal en ayuno y lo que es a las 2 horas. Una diabetes gestacional, por los factores de riesgo que tenemos las mexicanas, puede ir a la par con la preeclampsia. Tiene un riesgo de presentarse en 1.3 a 3.1. El producto o a lo largo del embarazo, presentar polidrapnios, ser productos macrosómicos o grandes para la edad gestacional. Durante el trabajo de parto, complicarse con una distocia de hombros, hepatomegalia, cardiomegalia fetal, un traumatismo materno o fetal en el nacimiento, mortalidad perinatal, síndrome de dificultad respiratoria, hipoglicemia y hipocalcemia. Pues aquí están las metas terapéuticas en las pacientes gestacionales. Otra vez, una glucosa en ayuno debe de ser menor a 95 miligramos por decilitro, a la hora postprandial menor a 140 y a las 2 horas menores a 120 miligramos por decilitro. Esto lo menciona la ACO y también venía en el artículo aquí del IMSS. Entonces debemos de hacer un seguimiento y un control de nuestras pacientes. De acuerdo al descontrol metabólico es valorar el internamiento, el ajuste de insulina, si solamente voy a tenerla con dieta o ejercicio. Nosotros también por rutina en pacientes diabéticas pedimos la glucosa en ayuno, glucosa postprandial y un examen general de orina. ¿Cuándo vamos a decidir nosotros terminar el embarazo? Cuando sean embarazos a término, y hay que valorar de acuerdo a las características también obstétricas de la paciente y la evolución. Si damos una inductoconducción de trabajo de parto, me voy directo a cesárea. Si hay sufrimiento fetal, les digo valorar si es parto vaginal. Y a las 12 semanas hay que volver a tomar esa curva para reclasificar a la paciente. Bueno, ya vimos más o menos el aporte calórico que debemos de darle a las pacientes de acuerdo a su índice de masa corporal. Y de acuerdo a esto también dividir el porcentaje en carbohidratos, proteínas y grasas. Hay que también educar a la paciente e instruirla en el automonitoreo capilar en ayuno y 1 a 2 horas postprandial. Nosotros lo hacemos ayuno y a la hora postprandial. Se han visto efectos en que mejoran las pacientes su control glucémico, disminuye la incidencia de productos macrosómicos y por lo tanto las complicaciones por desproporciones cefalopélvicas. El tratamiento farmacológico con insulina, ya vimos de acuerdo también al índice de masa y las semanas de gestación, será el cálculo con la insulina. En glucosas postprandiales ya vimos que utilizamos insulina rápida y en las de ayuno la NPH. Esto no difiere tanto en la tabla que les mostré. Y bueno, les digo, las insulinas que aquí utilizamos más, aunque la paciente previamente haya utilizado insulina lispro, glargina, hacemos siempre el cambio por NPH irregular.
No se ha visto algún efecto teratogénico, pero lo hacemos por previsión. Hay diversos tipos de estudios sobre los hipoglucemiantes orales. Sin embargo, la guía de práctica clínica les pone como valorar, no que lo metan de primera elección, pero pueden valorarlo. FDA aún no la aprueba, solamente la ACOG, y es de ahí un poquito donde se basa nuestra guía de práctica clínica. Se ha visto en estos estudios que los niveles en pacientes que están bajo tratamiento de insulina y metformina, los niveles séricos de glucosa se van un poquito a la par. No hemos visto, y a lo largo de mi experiencia, productos con alteraciones o malformaciones secundarios a lo que es metformina. La gliburida y la carbosa, en mi formación como ginecóloga a los 4 años de residencia y los 5 que llevo de egresada, no me ha tocado ver ni que yo utilice ninguno de estos dos primeros medicamentos. Las guías de Cenetec, les digo, aquellas pacientes diabéticas tipo 2 que planean embarazarse, que decían, ¿y usted cuál usaría? ¿Si metformina o insulina? Las guías te dicen que debe de ser insulina. Entonces nos tenemos que guiar con insulina, aunque te pongan que te recomiendo que metformina, pero nada más te la recomiendo, pero lo ideal es iniciarles insulina. Existe otro fármaco que es la glibenclamida, se utiliza en diabéticas tipo 2 y en algunas pacientes diabéticas gestacionales. La dosis inicial puede ser de 2.5 miligramos vía oral por la mañana, que no exceda la dosis de 20 miligramos diarios. Sin embargo, el efecto adverso aquí que tiene sí es la hipoglucemia. Tampoco me ha tocado en mi experiencia ver pacientes manejadas con glibenclamida, tampoco con gliburida. Aquí igual viene la dosis otra vez de metformina, o bien nada más en pacientes diabéticas tipo 2 y gestacionales. Las 1 pues se van a seguir con la insulina. La dosis máxima 200 miligramos día. Y aquí viene la controversia metformina versus insulina. No hay diferencias significativas en los estudios que se han realizado en cuanto a hipoglucemia neonatal, datos de dificultad respiratoria, trauma neonatal, Apgar bajo. La metformina es un medicamento que sí atraviesa la placenta. Sin embargo, les digo, no hemos detectado malformaciones en los productos. Aquí vienen estudios para que no se hagan bolas. ¿Cuándo va a ser el momento del nacimiento? Nosotros los ginecos hasta las 38 semanas dejamos ya ser una diabética tipo 2 o gestacional y de acuerdo a la evolución del embarazo y las condiciones obstétricas del momento valoramos inductoconducción de trabajo de parto o si la paciente se va a cesárea. Nosotros, en las diabéticas tipo 1 a las 38, si no hay trabajo de parto, les hacemos cesárea. Lo ideal, pues la guía de práctica ya vimos que recomiendan aquellos productos macrosómicos dar cesárea, entre 3, 800 y 400 dar una prueba de trabajo de parto. ¿Cómo voy a manejar las glucosas durante el trabajo de parto? No hay un consenso específico en qué solución o no ponerle a la paciente, pero si es una paciente que te llega en la mañana y la vas a tener en ayuno, la guía de práctica clínica te recomienda ponerle glucosa al 5%, pero tienen que checar los niveles de glucosa. Si me llega en trabajo de parto con una glucosa de 400 y tal le meto glucosa al 5%, pues la voy a complicar. Lo ideal sería una solución fisiológica, ¿va? Y si está descontrolada, valorar las infusiones de insulina de acción rápida de acuerdo a un esquema, que tampoco hay un esquema tal cual en específico. Sí podemos inducir el parto y utilizar en las pacientes lo que es oxitocina y durante el trabajo de parto, así por turno, monitorizar esa glucemia capilar. Aquí nos ponen lo que son las guías, de acuerdo a las mediciones de glucosa capilar, si utilizo insulina y qué tipo de solución voy a utilizar. Entonces, en aquellas pacientes con una glucosa mayor a 140, utilizo solución fisiológica.
Antes puedo utilizar una Harman o una glucosada. Y bueno, hay que realizar la curva de tolerancia a la glucosa, ya vimos entre las 6 y lo ideal hasta las 12 semanas por guía de práctica clínica. ¿Dudas hasta aquí con diabetes? No veo manitas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Sí, doctor. Decía que para prevención de malformaciones aumentar la dosis de ácido fólico, pero decía 5 miligramos. ¿Es 5 o manejamos igual 4 como venía? Son 4, tal cual. ¿Va? Como habíamos visto al inicio con los para prevenir los defectos de tubo neural. Sí. Para las metas, tal cual con la de 100, que es la que más preguntan y utilizamos. Sí. Es que decía también en la guía que si la paciente venía con unas glicemias normales, estaba bien controlada, pero si el feto venía macrosómico, cambiaban un poco las metas. Entonces, el menor de 85, por ejemplo, a unas tocaba bajar las metas. No sé si... No la utilizamos. Que ya agarramos parejo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos con siguiente caso clínico. Bueno, o pregunta. Dice, los principales cambios fisiológicos durante la gestación es: disminuye el volumen plasmático, al contrario, incrementa la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco, incrementa el volumen plasmático y la frecuencia cardíaca, incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y el volumen plasmático, disminuye el volumen plasmático, disminuye el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la respuesta? Exacto, aumenta la frecuencia cardíaca o el volumen latido, el gasto cardíaco y por lo tanto el volumen plasmático. Bueno, ahora sí, siguiente caso clínico. Es una paciente de 35 años. Ella tiene antecedente de un bloqueo cardíaco congénito. La paciente acude preocupada porque le falló el método de planificación familiar y está embarazada. Ella se refiere asintomática y muy de vez en cuando cursa con tos. De acuerdo a este antecedente que presenta la paciente, la evolución esperada será muerte materna, parto pretérmino, insuficiencia cardíaca aguda o evolución durante el embarazo. Es un bloqueo cardíaco congénito. Si leyeron cardiopatías, lo que más frecuente presentan todas las pacientes cardiópatas, aunque estén controladas, tienen mayor riesgo. Ella está controlada, está asintomática, pero toda paciente cardiópata, aunque esté en un estadio leve, parto pretérmino. Todas las cardiópatas tienen mayor riesgo, estén de bajo riesgo o de alto riesgo para parto pretérmino. Eso es lo que más comúnmente vemos en las cardiópatas, aunque estén controladas. Y bueno, por si nos llegan a preguntar, hay que repasar otra vez fisiología del embarazo y en aquellas pacientes cardiópatas. ¿Qué va a pasar durante el embarazo? Va a haber un aumento en la bulimia entre el 30 al 50%, más o menos entre las 24, 28 y hasta las 32 semanas es cuando aumenta más el porcentaje de esta bulimia y ahí es cuando algunas pacientes se nos empiezan a descompensar. Tiende a haber una anemia fisiológica del embarazo, entonces aumenta el plasma 2 veces en relación a los hematíes. Aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto aumenta el volumen cardíaco y por tanto la frecuencia cardíaca.
Como vimos en el cuadro de la expo, disminuyen las resistencias vasculares periféricas. Y aquí compensa un poquito la placenta, ya que es considerado un circuito de alto flujo y de baja resistencia. Salud. Y bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo podemos sospechar en una cardiopatía en una paciente embarazada? Aquellas pacientes que dicen que antes del embarazo hacían ejercicio, iniciaban el embarazo hacían ejercicio y de un día para otro disminuye esta capacidad. Pueden tener disnea, pueden tener ortopnea, aumento de esas palpitaciones, pueden tener lipotimias, síncope. Nosotros como médicos, ¿qué podemos observar? Pacientes que hiperventilan, pueden tener edema periférico, distensión de las venas del cuello, capilares pulsátiles, podemos encontrar estertores en las bases pulmonares y un desdoblamiento excesivo del primero y segundo ruido. Como habíamos comentado, existen causas directas o indirectas de mortalidad materna asociada a las cardiopatías. Las causas directas sería muerte materna por eclampsia, por hemorragia, por sepsis. Y causas indirectas más asociadas a cardiopatía, tromboembolismo pulmonar y la sinfín de cardiopatías congénitas. Y las adquiridas como una cardiopatía isquémica o cardiomiopatía periparto, pues ya serían adquiridas. ¿Y cómo definimos nosotros cardiopatía? Son aquellos trastornos, ya sea en la estructura, anatomía o en la función del corazón, que va a afectar a la capacidad de este para trabajar en forma adecuada. Las clasificamos en aquellas congénitas o adquiridas. Tenemos un riesgo de transmisión de cardiopatía a nuestros hijos en un 4% en los pacientes cardiópatas. En la población en general que salga hacia el azar, un riesgo del 0.8%. También, como habíamos comentado, el 75% de las cardiopatías que se asocian al embarazo son congénitas. Sin embargo, una de las principales causas de muerte materna por cardiopatía son aquellas adquiridas, la isquémica. ¿Qué factores de riesgo me van a aumentar? Pues la edad, el tabaquismo, pacientes sedentarias con mala ingesta dietética, obesas, que aparte sean diabéticas y sean hipertensas. Aquí viene una clasificación de aquellas cardiopatías de bajo riesgo o mejor toleradas, que es la estenosis de la arteria pulmonar, insuficiencia aórtica de la válvula mitral o un bloqueo cardíaco congénito, que es como el caso de la paciente. Aquellas cardiopatías que contraindican el embarazo, la hipertensión pulmonar severa, el síndrome de Eisenmenger, que es esta hipertensión pulmonar asociada a una insuficiencia cardíaca, el síndrome de Marfan y la cardiomiopatía periparto. ¿Qué complicaciones va a tener este tipo de cardiopatías durante el embarazo? Pues me va a aumentar el riesgo de aborto en un 15%. El parto pretérmino es muy alto el porcentaje, entre un 25 y un 30%. En que mi hijo lo llegue a adquirir, la guía dice de un 4%. Como hay en ciertas cardiopatías, digamos, disminuye el flujo un poquito hacia la placenta, puede el producto presentar sufrimiento fetal o un RCIU. Muerte perinatal. Y en las mamás embarazadas, ¿qué va a hacer el embarazo? Pues va a aumentar todos estos fenómenos hemodinámicos y va a descompensar a la paciente. Las pacientes periparto hay ligera descompensación, les digo, pero la descompensación más severa se da cuando ya hay un reajuste por la pérdida sanguínea y hemodinámica. Una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o ambas me va a complicar un embarazo más allá y puede causarme también una muerte súbita. Entonces, en toda paciente que sospechemos una cardiopatía o que ya es cardiópata, hay que ver si está descompensada, preguntar si ha tenido lipotimias, disneas en reposo o en la noche, tos crónica, si es persistente, si hay hemoptisis, si tiene sintomatología de angina, estertores, si hay hepatomegalia, cardiomegalia, que es en los casos de insuficiencia cardíaca,
si hay datos de taquicardia sostenida, arritmias, a la auscultación si aparecen nuevos soplos, si es una cardiopatía cianosante que tienden a ser más complicadas que las no cianosantes y si hay presencia de anasarca, que sería una insuficiencia cardíaca. Ya vimos otra vez, nos vuelven a poner aquí el cuadro del artículo, los factores de riesgo para complicaciones en el embarazo de acuerdo a la NIJA, la disfunción del ventrículo y su fracción de eyección. Las lesiones obstructivas izquierdas son las menos tolerables. Y también existen factores de riesgos para complicaciones en el producto durante el embarazo. También tiene que ver la clasificación de la NIJA, también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Menos tolerables también para el producto las lesiones obstructivas izquierdas. La paciente con cianosis que esté anticoagulada, si es embarazo múltiple peor, si la paciente persiste fumando o si está en los extremos de la vida, menores a 20 años o mayores a 35 años. ¿Qué nos recomiendan los médicos maternos fetales? Se dice que hay que tomarle ese ultrasonido del primer trimestre tomado como ustedes como un marcador, la translucencia nucal a las 13 semanas. También para descartar cardiopatía en el producto, una ecocardiografía fetal. Valorar si hay estado hipertensivo en la mamá durante el embarazo y en pacientes con cardiopatía cianóticas hay que valorar el ingreso a hospitalización en el tercer trimestre del embarazo para lograr compensarla. Si a la paciente le voy a dar una interrupción del embarazo por vía vaginal, hay que evitar aquí los periodos de dilatación, o sea, trabajo de parto por más de 20 horas o expulsivos prolongados. Evitar o recomendar el embarazo en pacientes con cardiopatías mal compensadas o referidas como de alto riesgo. Y en aquellas pacientes con tendencia a aneurisma aórtico, no. Y bueno, aquí es el mismo cuadro que les puse anteriormente, medicamentos que podemos y con qué ciertos cuidados durante el embarazo. ¿Dudas hasta aquí con cardiopatías? Ok. Bueno, vamos con el siguiente cuadro clínico. Es una paciente de 23 años, gesta 2 con un parto. Tiene un embarazo de 33 semanas. No tiene control prenatal, es epiléptica, refiere su última crisis hace 5 meses y está sin tratamiento. O sea, le dio la epilepsia embarazada ya, ¿no? Si hacemos el cálculo, hace 5 meses. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para esta paciente? Según por guía de práctica clínica. La motrigina. Entonces, durante el embarazo, la motrigina es el anticonvulsivante que está estudiado que produce menos, no quiere decir que no produzca, pero son menos severos esas alteraciones en el producto. Se dice que, y son los que más utilizamos, la carbamazepina y el ácido valproico, pues aumentan las alteraciones a nivel de defectos del tubo neural. Por definición, pues epilepsia comprende todo aquel conjunto de síndromes que se van a caracterizar por presentar convulsiones en forma recurrente. Se define como aquella descarga neuronal anormal en forma paroxística. Es una enfermedad crónica que puede tener secuelas neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Esta es la patología neurológica más común durante el embarazo. Lo ideal es mantener a las pacientes con un tratamiento continuo. Puede ser aquellas pacientes, la mayoría son las pregestacionales y son muy pocas las que detectamos con epilepsia durante el embarazo. Ya les dije, hay que descartar eclampsia y otro tipo de patologías. Puede haber crisis convulsivas generalizadas, parciales. Aquí nos refiere por qué pedir alfa-fetoproteína como un marcador también. Por los medicamentos, carbamazepina, ácido valproico. ¿Y qué pasa con la alfa-fetoproteína en defectos del tubo neural? Ok, entonces
Sí, también hay que tomar ese ultrasonido estructural para descartar en aquellas pacientes defectos del tubo neural si ya estuvieron bajo tratamiento con carbamazepina o ácido valproico, y en su caso la lamotrigina, les digo, pocas veces causa defectos orofaciales como labio y paladar hendido. Hay otros medicamentos que causan ciertas alteraciones o malformaciones a nivel del corazón. Hay que medir el líquido amniótico, hay que estar vigilando esa curva de crecimiento del producto y hacer en forma general una evaluación hemodinámica. ¿Qué es el síndrome fetal anticonvulsivante? Pues es aquella combinación de ciertas patologías que pues reúnen todos aquellos medicamentos administrados a la paciente con epilepsia. La mayoría son de los defectos antifolatos, por eso recomiendan previo a la concepción el uso de ácido fólico, que me pueden causar estos antifolatos defectos del tubo neural. ¿Qué puede presentar también el producto? Hipoplasia digital ungueal, anomalías craniofaciales y sobre todo de la línea media, defectos de tubo. Hay un riesgo del 3.1 al 9% del riesgo en malformaciones mayores, ya sea cardiopatías, el labio paladar hendido, los defectos del tubo neural, que son los más comunes, y los de a nivel del tracto urogenital. Hay que vigilar los hijos de madres epilépticas si hay alteraciones en el desarrollo neurológico. Se dice que muchos de ellos pueden cursar con discapacidad mental en 1.4% más o menos. Hay que descartar datos de microcefalia y hay que igual en el producto datos de epilepsia. Les digo, no hay un consenso tampoco de si aumentan, disminuyen o persiste o se mantienen las crisis convulsivas durante el embarazo. ¿Qué me puede dar un cambio de esta incidencia de las crisis en pacientes epilépticas? Pues entre ellas están las adaptaciones fisiológicas, el estrés de la mamá, la concentración de estrógenos que me puede precipitar las crisis convulsivas, cambios en el metabolismo, si aumenta la filtración glomerular. ¿Qué pasa con los medicamentos? Pues más fácilmente son depurados y necesitaría en caso de incrementar la dosis. El estatus epilépticos, como todos sabemos, tanto en pacientes embarazadas como en población en general, pues tiene alto riesgo de morbimortalidad. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Evitar traumatismos, conducir o yugular la crisis convulsiva y posteriormente manejarla o tener ese mantenimiento. ¿Qué me puede causar una crisis tónico-clónica en el producto? Una hipoxia y una acidosis fetal. Una hemorragia intracraneana en la paciente, abortos, óbitos y hasta alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. La epilepsia es una indicación relativa para cesárea. De las pacientes que están en trabajo de parto, solamente el 2% pueden llegar durante el trabajo de parto a presentar un episodio. Podemos llegar a yugular estas convulsiones con benzodiazepinas. Hay que poner a la paciente en decúbito, puntas nasales y valorar el bienestar fetal si ya yuguló la crisis, ver si le doy un parto o si mejor hago cesárea. ¿Qué me puede causar una crisis convulsiva? Un sangrado vaginal, una anemia, una eclampsia, un desprendimiento sobre todo prematuro de placenta no inserta, un parto prematuro. ¿La más frecuente cuál es, sangrado? Y desprendimiento prematuro de placenta. Y le sigue después el parto prematuro. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Para cuestiones de neurona, me llega paciente con ácido valproico, ¿le aumento el ácido fólico o le cambio la motrigina? Lo ideal es cambiar a la motrigina. Y pues ya le da su ácido fólico nada más como preventivo.
Bueno, en todas las complicaciones obstétricas, guía de práctica clínica también me recomienda el uso de vitamina K en producto. ¿Y por qué? Por el tratamiento que ha llevado la paciente previo al embarazo y evitar riesgo de hemorragias. No sé si en el internado les tocó hacer como la monitorización de los niveles de los anticonvulsivantes para ver si estaban en dosis tope. ¿No? Bueno, a veces lo llegamos a hacer, si solamente se hacen en hospitales de tercer nivel, para ver si la paciente ya hizo como tolerancia al medicamento y también haya que cambiarlo, que si llegan a pasar. Bueno, dentro del tratamiento para epilepsia está la carbamazepina. Les digo, bueno, ya les expliqué más o menos ahí los efectos, el mecanismo de acción. La dosis de mantenimiento son de 10 a 20 kilogramos por día. Está la fenitoína. Su concentración se reduce durante el embarazo. Este es un medicamento que tiene un 90% de lo que es proteínas y una dosis de inducción de 18 miligramos por kilo y de mantenimiento 4 a 10 miligramos por kilo día. Los pacientes que usan ácido valproico, ya vimos, el 2% de los productos pues estarán expuestos a defectos del tubo neural. La dosis puede ser de inicio de 60 miligramos por kilo o mantenimiento de 20 a 60 miligramos kilo día. El topiramato, que lo utilizamos en menor frecuencia. También llegamos a utilizar gabapentina en menor frecuencia. Y aquí, corroborando sobre los medicamentos, viene el porcentaje de los antiepilépticos y con el riesgo de malformaciones mayores. Entonces, la que menos es la lamotrigina, seguida de la carbamazepina, que les digo que es la que utilizábamos nosotros en la raza, o podemos combinar la lamotrigina con carbamazepina y el riesgo es del 3.2%. De ahí me voy a carbamazepina con ácido valproico, o la lamotrigina con ácido valproico, y el más teratogénico, por así decirlo, ácido valproico. En el estatus, ¿cuál sería el manejo? Estatus epilépticos, benzodiazepinas, acuérdense. O sea, si la paciente está en estatus epilépticos, no le pueden dar vía oral. Tiene que ser IV, entonces es benzodiazepina. Ya una vez yugulando la dosis, valoran si se continúa con la lamotrigina. Y si de plano no, tienen que valorar. Hay pacientes que no les hace la carba, no les hace la lamotrigina y sí tenemos que estar usando ácido valproico, pero ahí sí valoran riesgo-beneficio y que la paciente les firme que está enterada con los posibles riesgos teratogénicos. Y bueno, aquí también refiere sobre la lactancia y el uso de anticonvulsivantes. El que le pega menos a la lactancia, si se dan cuenta, es la carbamazepina, seguida de la lamotrigina. No. Son pocas las pacientes que lo llegan a utilizar. El levetiracetam. Y bueno, toda paciente con epilepsia, de acuerdo a sus crisis, el tipo de crisis y el tratamiento, todo debe de acudir a una consulta preconcepcional, que aquí en México la mayoría de las pacientes ya llegan demasiado tarde, embarazadas. Entonces, el embarazo y las convulsiones pues me aumentan el riesgo de muerte del producto, prematuridad, de acuerdo al uso de ciertos antiepilépticos, malformaciones como labio paladar y hendido, labio leporino, malformaciones cardíacas. Les digo, las crisis pueden aumentar en ciertos pacientes, disminuir o en otras mantenerse sin ningún cambio.
Entonces, carbamazepina y ácido valproico aumentan el riesgo de defectos del tubo neural. DFH aumenta para síndrome de hidantoína fetal, que puede ser alteraciones en la coagulación, por eso la gingivorrafia, malformaciones craneofaciales y digitales, así como menor coeficiente intelectual. La lamotrigina, pues, es aquel que causa con menores malformaciones, sin embargo, se ha visto labio y paladar hendido. Les preguntaba por qué este es el único caso clínico que vamos a ver de esta patología, entonces para prepararles la clase, ¿va? Es una paciente de 34 años, asmática desde la infancia, sin tratamiento. Tiene un embarazo del segundo trimestre, 24 semanas, y acude por tos productiva y disnea, ¿no? Dice cómo es la disnea. Una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto con sibilancias bilaterales. Tiene una frecuencia cardíaca fetal el producto de 145 latidos. Aquí preguntan qué medicamento utilizarían de rescate. Salbutamol, pero quiero darles mejor asma. ¿Va? Aquí nos ponen que el manejo terapéutico del asma en el embarazo pues debe ser el mismo en la paciente que es no embarazada. Aparentemente no ha habido daños con el uso de los beta-agonistas en este tipo de pacientes. Sin embargo, si son maltratadas, pues puede producir cuadros, exacerbaciones, repeticiones y mucho riesgo para el producto y la madre. Y bueno, ahora pasamos otra vez. Aquí vienen otros medicamentos para que se nos queden. Ya vimos la clasificación desde la categoría A, que por estudios en embarazadas, cero riesgo para el producto. La B es en animales, son bien tolerados estos medicamentos. La C se ha hecho en algunas embarazadas, pero pues no es muy seguro. El D está demostrado el riesgo fetal y aquí hay que ver igual riesgo-beneficio. Y los X pues totalmente contraindicados durante la gestación. ¿Qué medicamentos están? Está la talidomida, la tolbutamida y la clorpropamida. ¿Qué van a causar estos tres medicamentos? Alteraciones y malformaciones en extremidades, focomelia, amelia, siringomelia. Alteraciones a nivel de pabellón auricular, ojo y vísceras. Streptomicina, lesiones del octavo par, micromielia y anomalías esqueléticas. Las tetraciclinas inhiben el crecimiento óseo, sobre todo manchas a nivel del esmalte dentario, micromielia y también sintactilia. Los yoduros están asociados a patologías de tiroides como bocio congénito, el hipotiroidismo y, obvio, retraso mental. La cloroquina, lesión a nivel de retina y del octavo par craneal. Metrotexate causa malformaciones múltiples. ¿Cuál es el mecanismo de acción del metrotexate? Entonces, inhibe, digamos, por así decirlo, el ADN, ¿no? Las anfetaminas causan transposición de grandes vasos, fisura palatina. El dietiletilvestrol, que ya es una hormona que no utilizamos, pero causa malformaciones mullerianas a nivel de útero y vagina. El alcohol, pues, el síndrome alcohólico fetal. Los acenocumarinas, pues, anomalías esqueléticas, faciales y retraso mental. Un tip. Yo así me lo aprendí en embrio en el primer año de la carrera. Warfarina, guasón. ¿Se acuerdan del guasón? Tenía los ojos chiquitos, así todo. Los dientes, tal cual, ¿va? Es mi tip. Yo así me lo aprendí. Warfarina, guasón. La podofilina, que utilizamos también para ciertas verrugas genitales, pues es un gran teratogénico. Causa malformaciones severas, musculoesqueléticas, craneales. Aminoglucósidos, nefrotóxicos, ototóxicos. El litio, malformaciones oculares y fisura palatina.
Los antitiroideos, ciertos, voz, hipotiroidismo y retraso mental. Las sulfamidas, ictericia y kernicterus, las tiazidas, pues todos los diuréticos están contraindicados en el embarazo, excepto, les digo, en estados hipertensivos, si hay edema de pulmón, es riesgo-beneficio. El cloranfenicol, lo pintan mucho en la carrera, el síndrome del niño gris. Las quinolonas, el ácido pipemídico, pues más que nada alteran un poquito y cierran los discos de crecimiento en lo que son las epífisis distales. Los antituberculosos, pues la isoniazida, hepatitis. La rifampicina, pues lesiones en el octavo par, y la piracinamida en alteraciones a nivel de la coagulación. Y seguiría la lista. El trimetoprim con sulfametoxazol, que aquí no lo ponen, puede causar en el producto aumento de las bilirrubinas e ictericia. Cotrimoxazol es el otro nombre del trimetoprim con sulfametoxazol. Ok, muchas gracias por ilustrarme. ¿Alguna duda? Con medicamentos, diabetes. Sí, doctor. En pacientes con tuberculosis y que están embarazadas, el único tratamiento que tienen es con isoniazida. Es un tratamiento cuádruple y si ahí sí valoras riesgo-beneficio. De nada. ¿Alguien más? Sí, doctor. El hipertiroidismo. El de elección es propiltiuracilo. En México no existe y damos metimazol. En todas las pacientes que hemos utilizado metimazol no hemos visto ninguna alteración a nivel del producto. Pero el de elección por pregunta de examen es propiltiuracilo. De nada. ¿Alguien más? Entonces, mañana vamos a ver todo lo del complejo TORCH. Déjenme checar. Ahorita checo, es complejo TORCH, VIH, embarazo, virus de papiloma humano y embarazo. Y las tiroidopatías. De tiroidopatías, léanse la guía, sobre todo los valores de TSH, de acuerdo al trimestre de la gestación, porque ahí sí se los llegan a preguntar. Léanse el mecanismo de la producción de hormonas tiroideas para que le entiendan un poquito a todo esto, ¿va? Entiendan lo que es IgG e IgM y las triadas de cada uno de él, lo que es el complejo TORCH. ¿Ok?